Continúo, hermanos y hermanas, con este estudio de Génesis capítulo 40, donde José está en la prisión. Ahora vamos a ver acerca del sueño del copero, que está comprendido en los versos 9 al 15. Y dice así, de esta manera: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Oremos. Padre Celestial, nuevamente, mi súplica es que me sigas ayudando en la exposición de tu palabra. Gracias por darme esta oportunidad, y permite que siempre lo haga dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en estos versículos 9 y 11 vemos que el jefe de los coperos comenzó a contarle su sueño a José. Vio una vid delante de él, dice, que tenía 3 sarmientos. Una característica notable del sueño fue la rapidez con la que ocurrieron las 3 etapas de crecimiento. Y porque dice en el versículo 10, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. O sea, 3 etapas, ¿sí? Brotaba, arrojaba su flor, luego viniendo a madurar sus racimos de uvas. Los siguientes 3 eventos también tuvieron lugar rápidamente, en vista de que la copa de Faraón estaba en su mano. El jefe de los coperos se nos dice que tomó las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y luego dio la copa en mano de Faraón. O sea que evidentemente, si él hacía esta extracción del jugo con las manos, era porque higiénicamente era un hombre, un copero, que tenía que guardar esas características para que el jugo no fuera contaminado. Pero en los versículos 12 y 13 nos dice que José interpretó el sueño rápidamente. O sea que no necesitó de tiempo para reflexionar, meditar, ni incluso orar al respecto, lo cual podría ser evidencia de su relación íntima con Dios
que lo iluminó según el versículo 8, porque recordemos lo que allí le ha dicho. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces José dio la siguiente interpretación inmediata, y él le dice que los 3 sarmientos son 3 días, y que al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Aquí vemos la frase levantará tu cabeza. Debe entenderse aquí en un sentido figurado. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que Faraón te perdonará y te restituirá a tu puesto. Eso es lo que le está diciendo claramente. Por eso era una interpretación y por supuesto que Dios lo usaba como persona intérprete de los sueños, como interpretaciones válidas. Entonces, en otros contextos, la expresión se refiere a Dios levantando la cabeza del salmista, bendiciéndolo y respondiéndole su oración. Por ejemplo, mire lo que nos dice Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Luego vamos a Salmos 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Y pasemos también a 2 Reyes 25:27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Entonces, vemos pues que la misma expresión en hebreo se usa en referencia al rey de Babilonia, que libertó al rey Joaquín de la prisión durante el cautiverio en Babilonia. Entonces, en este caso, José estaba asegurándole al copero que pronto sería restaurado a la buena voluntad de su puesto, y una vez más se le concedería digno de confianza para dar la copa a Faraón en su mano. Por eso miren lo que dice el verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, lo que nosotros vemos es que José confiaba en su interpretación y exhortó al copero a no olvidarlo cuando Faraón le volviera a su anterior posición en el servicio real. Él le pide pues que se acuerde de él, que tenga misericordia, o sea, el chesed que hemos visto mucho. Mire lo que dice Génesis 43. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Bueno, miren lo que tenemos, por ejemplo, en el versículo 15.
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. José le dio al copero la responsabilidad de hablarle al faraón por él. Sin embargo, no era simplemente para saldarle una deuda a él. José insistió en su inocencia y declaró que su encarcelamiento constituía una injusticia. De hecho, mencionó que había sido hurtado, o sea, la palabra ganav, con B labial al final, o sea, secuestrado. Él había sido secuestrado de la tierra de los hebreos, es decir, la tierra de Canaán. Si bien José no había sido secuestrado por los ismaelitas, esta afirmación es una expresión viva de cómo se sintió José cuando sus hermanos le robaron su libertad y lo vendieron como esclavo. Ustedes ya hemos estudiado este episodio bien ampliamente, donde se narra pues todo lo que constituye el haber vendido a José. Algunos expositores piensan que la expresión tierra de los hebreos es un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Un error que consiste en presentar algo como propio de una época, aunque no le corresponda, o sea, aunque no sea. ¿Ve? Por ejemplo, yo le doy ejemplos a usted. Uno puede decir, esta película está llena de anacronismos, es decir, cosas impropias de la costumbre o ideas de una época. Por ejemplo, yo podría decirles también, viajar hoy en día en carroza es un anacronismo. ¿Por qué? Porque no es una costumbre, hermanos, nuestra. Entonces es un anacronismo porque se usan cosas de otra época. Entonces, algunos expositores, como estoy diciendo, piensan que la expresión tierra de los hebreos es un anacronismo porque la frase surgió posteriormente en el periodo del reino dividido. Por ejemplo, miren lo que dice Jeremías 34, leamos los versos 9 y 14. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Vamos a seguir leyendo una serie de versículos donde se usa la palabra hebreo. Dice en Jonás 1:9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sin embargo, podemos nosotros ver pues que el término hebreo se usa en el Antiguo Testamento mucho antes de ese tiempo. Por ejemplo, se usa en referencia a Abraham, recordando Génesis 14:13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Luego vemos en el caso de José.
ya usted lo sabe, Génesis 39, 14 y 17, pero usted fíjese la identidad, pues, hebreo. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él para morir conmigo y yo di grandes voces. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. También esta palabra se refiere a los israelitas en los días de Moisés. Vamos a leer de Éxodo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Luego en Éxodo 21, 2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Al pueblo de Dios también se le llamó hebreo en los días de Saúl. Vamos a 1 Samuel 13 y de aquí vamos a leer versículos 3, 7 y 19. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y luego el versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, nosotros podemos ver que mientras estaba en Egipto no había hecho nada para merecer ser colocado en la cárcel. El término para cárcel es la palabra bor, belabial B-O-R, y también puede traducirse como pozo o como cisterna. Algunos piensan que se utiliza aquí como una hipérbole, o sea, una exageración, pues, que expresa cómo se sintió José cuando sus hermanos lo echaron en la cisterna. Por eso, miren lo que dice, recordando Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Si bien, pues, es una posibilidad, es evidente que los pozos o las cisternas también servían como excelentes mazmorras o prisiones. Dice en Éxodo 12, 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Luego en Isaías 24, 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Luego vamos a ver la última cita, con esto voy a terminar,
de Jeremías 38. Y vamos a leer desde el verso 6 hasta el 13. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y noten aquí, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno, o sea, el lodo, pues. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor es el rey, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Imagínense 30 hombres para poderlo sacar. Ustedes han oído de que la cisterna estaba llena de cieno, o sea, no era fácil la sacada. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Fíjense que aquí a mí me da curiosidad que sin ningún problema usa la palabra sobacos, y en nuestra cultura qué feo es que cuando uno se refiere a los sobacos dice las axilas, porque sentimos que es algo feo, pero no, si el nombre es los sobacos, sin ningún problema. Dice bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Entonces, nosotros podemos ver pues toda esta situación que se da acá precisamente por este sueño del copero. Vemos la bendición pues que en otras palabras tuvo el copero, pero yo me voy a quedar hasta acá y vamos a proseguir el otro día del Señor para seguir con el sueño que se le da al panadero. Hasta aquí hay bendición, se puede decir, pero ya vamos a entrar en la siguiente clase cuando se ve una situación totalmente contraria a lo que y yo lo que vamos a extrañar es cómo es que José en la interpretación fue honesto. José en las interpretaciones dijo lo que tenía que decir, claro, por la intervención divina que le asistía. O sea, José no iba a decir nada que fuera contra el copero o nada que fuera contra el panadero. Es decir, ¿por qué ocupo la palabra contra? Porque le dijo la realidad, ¿verdad? Pero esto lo veremos en la siguiente clase. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Vamos a ponernos en oración, hermanos,
Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ayúdanos a que todo sea hecho conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, Padre Eterno, a que todas estas mensajes nos ayuden a nosotros a aprender y con el fin de no caer, sino en situaciones parecidas o iguales, mejor dicho, que nosotros podamos aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.